Hace poquito hablamos, si recuerdas bien, de las 5 red flags que yo le pondría a un tarotista, para que lo tuvieras en cuenta y no te fiaras si te fía al menos 2 de las 5. Vamos a hacer lo mismo ahora con terapeutas y en especial con consteladores familiares. 5 red flags que les ponemos ahora mismo. Intro y empezamos. Te doy la bienvenida al canal, me alegro muchísimo de verte y de tenerte por aquí en tu casita. Vamos a seguir haciendo este análisis que me parece interesante e importante sobre las red flags que tenemos que ponerle a los terapeutas y en especial a los consteladores familiares. Esto es importante hacerlo porque obviamente hay muchísimos perfiles de terapeutas, muchísimos perfiles de consteladores. Cada uno tiene obviamente su enfoque, su trabajo, su experiencia y trabaja desde donde se ha desarrollado. Pero hay algunas cositas que me parece que no tienen, digamos, arreglo ni justificación, porque ya no depende de cómo te has formado, que ya depende un poco de tu enfoque de la vida, incluso en algunos casos de tu propia educación. Así que, sin más dilación, vamos a conocer esas 5 red flags que nos podemos encontrar en consteladores y en terapeutas. Siempre te digo que si encuentras al menos una, la tengas en cuenta, sobre todo cuando te lleves esa información a ti. Si encuentras 2, yo saldría corriendo, me buscaría otro terapeuta que no cumplan pues estas red flags. Vamos allá. La primera de todos, y esto es típico, no, esto es tipicazo en un constelador, que es que tú eres la oveja negra que va a salvar al sistema. Esto les encanta. Esto les encanta a los que hacen constelaciones, a los que trabajan transgeneracional, a los de la biodescodificación, no a todos, obviamente me estoy refiriendo a estos terapeutas a los que yo les pongo la red flag. Tú vienes a salvar al sistema. ¿Por qué? Porque resulta que en mi sistema, me lo voy a inventar, ninguna mujer ha tenido un matrimonio feliz. Todas han tenido matrimonios muy desgraciados porque han tenido hombres malvados, malvadísimos, y resulta que es que yo voy a constelar porque no me sale pareja, a mí no me sale novio, y resulta que sale pues todo este patrón de todas las mujeres. Entonces, como han venido todas estas mujeres repitiendo estos patrones tan malos, yo vengo a salvar al sistema. Entonces yo salvo al sistema, lo libero de toda esta, digamos, este mal que se ha venido propagando, y a mí me sale pues un novio bueno que me trata bien y se porta de manera contraria a los señores de mi árbol genealógico. He venido yo a salvar a mis ancestros, que luego hablaremos de ese tema también. He venido yo a salvar a mis ancestras, a mis mujeres, porque hay un mal que se ha venido propagando, que es la del hombre malo, y vengo yo, que soy la oveja negra y la elegida, para salvarlos. Yo soy la elegida de mi sistema, y si yo no lo hago, que también lo he escuchado esto y me he quedado flipada, mis ancestros van a destruirme, van a desvivirme, incluso me han llegado a decir, y esto ya me parece muy fuerte. Vamos a ver. Con esto estamos viendo varios patrones que son interesantes. Por un lado, si yo soy la oveja negra que he venido a salvar a toda esta gente, mi hermana, por ejemplo, que también podría estar repitiendo este mismo patrón, es la oveja blanca. O sea, mi hermana pasa desapercibida. Mis ancestros han dicho, pues tú no, tú no, tú no, tú sí, como decía la Veneno. Por un lado, qué responsabilidad tan grande que yo me tenga que hacer cargo de todas las historias de todas estas señoras hacia atrás. Y por otro lado, qué, digamos, diferencia de clase hay aquí, ¿no? Aquí también tenemos clasismo. Mi hermana es una oveja blanca que tendrá sus historias y demás, pero como se ha portado, digamos, siguiendo al sistema, no pasa nada. Yo, como soy la oveja negra, la oveja rebelde, vengo a liberarlas a todas estas, a armonizar mi sistema y a sanarme yo. Te voy a decir directamente, en una sola palabra, cómo se clasifica este tipo de enfoque con el sistema, que es narcisismo. Esto es narcisismo de manual puro y duro. Para empezar, si el sistema necesitase que alguien viniese a salvarlos, haría siglos que se habría extinguido. ¿Tú crees realmente, que yo no sé desde cuándo empezó tu sistema, supongo que cuando empezó la vida, como el mío, ¿tú crees realmente que ese sistema ha necesitado que venga una personita del siglo XXI, después de 20 siglos que habrán pasado, qué no habrá pasado a esa gente, a salvarlos? Es una pedantería, digamos, sistémica, energética, ancestral, más grande que el propio sistema. Porque lo que tenemos que hacer no es salvar a nadie. Con salvarme yo tengo suficiente. ¿Y cómo me salvo yo? ¿Cómo soluciono yo mi historia? Voy a agradecerle al sistema, porque gracias a que ellos pasaron lo que pasaron y lo hicieron como lo hicieron, yo hoy me puedo dar cuenta
Entonces, si yo me pongo a salvar al sistema, como me dice este constelador de pacotilla, y perdona que lo diga así, o este terapeuta de pacotilla, que no ha entendido nada de cómo funciona el sistema familiar, si me dice esa estupidez de que yo vengo a salvar al sistema porque soy la oveja negra, la oveja rebelde o la oveja de lo que tú quieras, si me estás diciendo esa estupidez, me estás poniendo a mí una sobrecarga, porque me estás diciendo que me haga cargo de toda esa gente. Y además vengo yo con la moral superior a enseñarles cómo se hace. ¿Se puede ser más pedante? Se puede, seguramente sí, pero es una forma de no reconocer a los antepasados, de no reconocer a los ancestros, de no reconocer al sistema, al transgeneracional, de no reconocer un carajo, hablando claro. Porque no se trata de que yo venga a enseñarles a los de arriba. Los padres dan y los hijos reciben. Yo recibí esta herencia, soy consciente, siento que esto no es para mí, me giro, me agacho, me arrodillo, les agradezco, los honro, les digo que respeto cómo fue para ellos, les agradezco esto que me han enseñado y les pido la bendición, que no el permiso lo piden los niños, los adultos pedimos la bendición, les pido la bendición para hacerlo a mi manera, respetando cómo fue para ellos. No vengo a darles lecciones ni a liberarlos de nada, porque si el sistema necesitase, después de todas las ramas que hay, tras 20 siglos de historia, que venga aquí el último mono, Lorena González, por decirte algo, que venga aquí Lorena González con toda su cara de oveja rebelde, oveja negra o como quieras llamarlo, a salvar a toda esta gente, pues yo te digo una cosa, el sistema va fino, porque yo no puedo con todo eso, la carga es demasiado grande. Creerte que eres capaz de salvar a todo el sistema y de que ese sistema te debe la vida, eso es un acto de pedantería y de narcisismo que no entra en el sistema, no entra en el sistema familiar. Así que ese enfoque, ya te digo de entrada, que es erróneo. Eso lo que va a hacer es simple y llanamente aumentar una herida de injusticia, que es una de las heridas del niño interior, que es la de la exigencia, la perfección, tengo que hacerlo todo bien. Eso lo que va a hacer es aumentar esa herida enorme de injusticia, y ya que estamos de paso, va a resonar mucho con la herida de rechazo. Si quieres saber más sobre este tema, te dejo por aquí linkeado el vídeo con las heridas de la niña interior. Ya la primera red flag, teniendo solamente esta, ya te diría yo que salirás corriendo. Pero la segunda, quizás es una red flag aparentemente de menor categoría. Quizás yo la podría hasta pasar por hecho, que de hecho lo he hecho con algún terapeuta, pero que se nota obviamente que formación la justita, que es confundir antepasados, ancestros, llamarlos a todos iguales. Cuando te dicen tus ancestros, tu ancestra directa y hablan de tu madre, obviamente hemos leído poco y nos hemos informado poco. Porque aquí te dicen muy fácilmente, salvar a los ancestros, reconocer a los ancestros, vamos a traer a tus ancestros, ancestros para arriba, ancestros para abajo. Si has trabajado conmigo en constelaciones, sabes que yo separo a tu papá, tu mamá, tus abuelos de los ancestros. Y cuando te hablo de ancestros, me habrás visto seguramente trabajar con piedras, con caracoles, con semillitas. Seguro que te suena si has constelado conmigo, tanto online como presencial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un antepasado del transgeneracional que un ancestro. Los antepasados con los que trabajamos en constelaciones, que son los antepasados directos, que son los que yo trabajo con los muñecos Playmobiles, son aquellos que o bien están vivos o que aunque han fallecido todavía queda constancia y recuerdo de ellos, o podemos encontrar registros o memorias suyas. Por ejemplo, si tú a lo mejor rastreas tu árbol genealógico, podrás llegar, no lo sé, hasta tu tatarabuelo, podrás llegar hasta 1800, ¿no? Si tienes ahí una cosa, pues digamos, una buena información, pero salvo que seas alguien como un miembro de la familia real o una cosa así, posiblemente tú no sepas quiénes eran tus antepasados en el siglo XIV, en el siglo XII, en el Neolítico. No lo sé, yo al menos no lo sé. Me encantaría saberlo, pues posiblemente sí, pero no lo sé. Esos antepasados del sistema, de los que ya no queda memoria, de los que ya no quedan nombres, que hace mucho tiempo que se perdieron en la historia, dan un salto evolutivo y se convierten en ancestros. ¿Dónde está la diferencia? Del antepasado del transgeneracional, yo puedo ponerle nombre, cara, yo puedo constelar y decir mi abuela, mi bisabuela. Pero en realidad yo no puedo ahora decir, voy a traerte a un antepasado del siglo XV. Es un ancestro. Forma parte de un panteón de sabiduría que todos tenemos y al que recurrimos cuando necesitamos buscar la experiencia
la sabiduría o la sanación de una parte de nuestra historia o de nuestro recorrido que no podemos sanar por nosotros. Entonces recurrimos a ese panteón de sabiduría, a ese panteón de sabios que nos acompañan. Porque es una tontería decir, perdón que lo diga así, pero es que es una tontería decir que yo ahora mismo, por ejemplo, sacando el tema anterior, y a mí no me salen bien mis relaciones con los hombres porque hubo una señora en el siglo XV que fue muy rebelde y la quemaron en la hoguera porque, yo qué sé, se quiso escapar de casa. Que obviamente esas cosas no eran tan así, pero me estoy poniendo en un contexto así aleatorio. Entonces, como esa señora en el siglo XV le pasó toda esa historia, ahora todo el sistema viene torcido y la consecuencia es que aquí una descendiente de esa señora que la pobre murió en la hoguera del siglo XXI no tiene novio. Vamos a comparar mi situación de que yo no tengo novio en este momento, en el siglo XXI, que puedo, digamos, gozar de mi libertad. Voy a estar comparando, voy a estar llorando penas por una señora que la quemaron en la hoguera en el siglo XV. Otra vez nos volvemos al tema del narcisismo. Qué importante es mi historia. Posiblemente, sí, es muy fácil que desde esa señora del siglo XV que quemaron en la hoguera hasta mí, que hayan pasado un montón de mujeres, todas han tenido diferentes historias y experiencias con el tema de la pareja. Entonces, posiblemente las mujeres de mi transgeneracional, mi abuela, mi bisabuela, mi madre, también tengan ecos al respecto. Entonces, ¿qué pasa si yo soluciono ese tema con las mujeres de mi linaje directo? ¿Y qué pasa si yo hago algún tipo de ritual psicomágico bonito con las mujeres de mi sistema, pidiendo que aquellas que tengan experiencia sobre ese tema y que estén dispuestas o sientan o les resuene que quieren venir a ayudarme y a sanar esta historia, se manifiesten sin ponerles nombres ni etiquetas, digamos, se acerquen y hagan su sanación, reconociéndolas, nuevamente agachando la cabeza y agradeciéndoles? Me parece mucho más sano, me parece mucho más coherente que decir todo esto te viene porque una señora en el siglo XV hizo tal o cual cosa, porque en realidad volvemos a algo que te comentaba antes con el tema de no eres el centro del universo, no eres tan importante como para que un sistema familiar dependa de ti y además haces mucho más por tu sistema, digamos, salvas a tu sistema, honras a tu sistema cuando tú reconoces cómo lo has hecho y continúas con tu vida. Entonces, el constelador que no tiene esto claro, el terapeuta que trabaja el árbol genealógico, ya sea con la técnica que quieras, que no tenga esto claro, poco trabajo ha hecho con los antepasados, poco trabajo ha hecho con el sistema familiar. Cuando están constantemente diciendo esto te viene de los ancestros, esto viene por este patrón de no sé quién, esto hay que sanarlo, esto hay que cortarlo. Otra cosa que he escuchado mucho, ese patrón que te viene negativo, esa resistencia, que también es una cosa que les encanta, es resistencia, es resistencia. Te está pasando esto en tu sistema porque tú no, digamos, el tema de la pareja, porque ya que seguimos con este ejemplo, tú tienes que resolverlo con tu ancestra, con tu antepasada del siglo XV. Vamos a suponer que a ti o no te resuena, o en ese momento no te puedes pagar esa terapia, o te lo tienes que pensar. Y tú le dices a la persona, me lo tengo que pensar, o tengo que ver cómo lo hago, o lo que sea. Y te sueltan con la resistencia, lo que tienes es resistencia. Sí, no. Puedo tener resistencia, por supuesto que la puedo tener. Pero si yo como terapeuta, es lo primero que te suelto, tienes resistencia, te estoy atacando. Porque te estoy diciendo que eres cobarde, que no te quieres sanar. Te estoy ofreciendo la solución y no la estás tomando. Volvemos nuevamente al tema del ego del terapeuta. Y no se trata muchas veces de la resistencia porque yo tenga miedo. Yo le puedo decir a la persona, tómate tu tiempo, si necesitas hablar de algo más, perfecto. Cuando sientas que es el momento, das el paso, la persona baja la guardia a nivel emocional. Pero cuando yo le suelto con el tema de la resistencia, te estoy diciendo que yo estoy leyendo tu árbol genealógico porque soy muy terapeuta y soy muy importante, y por otro lado te estoy tirando la responsabilidad o la culpa de que no te sanes. Si no das este paso, obviamente no te vas a sanar, la culpa va a ser tuya. Esto también fue algo que trabajé, o te comenté mejor dicho, en el otro vídeo de las resistencias de la red flag, mejor dicho, del tarot. Entonces es algo que yo te invito a que le eches un vistazo, ¿no? El tema de cuando te salten con las resistencias, que bueno, aquí he metido así
una sub-red flag que no pensaba meter, pero bueno, que es importante también, junto con la del antepasado y el ancestro. Y sigo con otra red flag que tiene que ver con los ancestros, que es la de que los ancestros me hablan. Esto es como cuando te decía con el tarot, tus guías me hablan, o mis guías me dicen que te diga tal cosa. Las voces me dicen que te desvivas, como dice el meme ese. En fin, a ver, los ancestros hablan, sí, pero un ancestro no es un espíritu, digamos, que viene vestido de medieval y se me pone aquí al lado a mí como constelador y me dice, dile a mi tataranieta que la quiero mucho y que la caja de galletas que dejé en el salón tiene la información para que sea en el sistema. No funciona así. Tengo aquí a tu bisabuela que la estoy viendo que me está diciendo no sé qué. Tus ancestros, lo siento, pero a mí no me hablan directamente. ¿Tus ancestros hablan? Por supuesto que sí, cuando ponemos las herramientas del sistema. Los ancestros pueden hablar, o los antepasados, mejor dicho, pueden hablar, el transgeneracional habla cuando analizamos tu árbol genealógico. Pero eso de que me hablen o nos hablen porque se pongan a piar en plan espíritus, eso puede pasar en Ghost, con Whoopi Goldberg, viendo fantasmas por todas partes. Pero en una sesión de constelaciones familiares, te aseguro que los ancestros no hablan así, porque no hay espiritismo, que de eso también hemos hablado en este canal. No hay espiritismo. No hay mediumnidad en una constelación. Que puede despertarse en alguna persona porque trabajamos con los campos mórficos de... Vale, todo eso está muy bien, pero no hay mediumnidad. Entonces cuando me sueltan eso de es que los ancestros me hablan, es que a mí me revelan cosas, es que a mí me viene el espíritu de esta persona fallecida. No, estamos aquí mezclando todo, estamos mezclando todo. Los ancestros, a los consteladores, no nos susurran cositas al oído. Red flag importante, y esto suele formar parte del superego del constelador, que es aquel que saca todos 1000 representantes. Las constelaciones que mejor funcionan son las minimalistas. Pocos representantes, pocos movimientos, pocas palabras. Empezamos con poco, porque si necesitamos más siempre tenemos espacio. Pero luego está el típico constelador, la típica consteladora que le gusta montar el show, que te saca 20 representantes de golpe, incluso gente que no tiene nada que ver. Quiero trabajar, me vuelvo otra vez al mismo tema, porque ya que estamos con este hilo, porque a mí no me sale un novio y me saca a papá, mamá, a los dos abuelos por un lado, a las abuelas, me saca a los tíos, me saca a la tatarabuela, toda, que me saca a todo el mundo. Y todos se ponen ahí a interactuar. Un representante, y esto sobre todo afecta muchísimo en las grupales, porque un representante se va a mover, se va a expresar, va a hablar, nos va a dar información. Otro representante lo mismo. Cada representante que yo saco es una historia que yo abro, es un melón que yo abro, es un portal que yo abro, si quieres mirarlo así. Cada uno va a mover energía, va a mover historia. Fíjate qué cosa tan simple, que si yo, por ejemplo, estoy constelando a un padre y a un hijo que no se hablan, me viene el hijo a constelar y quiere reconciliarse con el padre, y no se hablan, y salen los dos dándose la espalda, en el momento en el que esos representantes se giren y se miren, se están moviendo años de historia. Se está moviendo muchísimo. Y he hecho nada más que ese movimiento, que se giren. Imagínate lo que se puede llegar a mover, lo que se puede llegar a abrir, si yo saco 20 representantes y todos hablan, todos interactúan, todos se mueven. Yo recuerdo la primera vez que asistí a constelaciones, que aquello fue un circo. De verdad, yo aluciné porque éramos 30 personas, de las cuales 25 salieron de representantes. Es súper importante que quede gente sentada en una constelación grupal porque tienen que sostener la energía de grupo. Ahí había más representantes de los necesarios, pero de sobra. Cada representante tenía un movimiento, se ponían a hablar entre ellos. Aquello parecía un culebrón, la verdad, porque empezaron, y tú por qué me abandonaste, y tú por qué me hiciste esto, tal y cual. Y la consteladora estaba con su cliente cuchicheando, que está muy bien, que es muy interesante. Ahí no había dirección, eso, todo el mundo como pollo sin cabeza. Yo salí de representante de no me acuerdo de quién y yo no sabía ni lo que tenía que hacer. Yo sentí que a mí no me hicieron caso, que a mí no me respaldaron. Es súper importante que el constelador cuide su espacio y cuide a sus representantes. Aquello fue un circo, la verdad. Aquello fue una gritería, aquello fueron que gente que empezaron unos a hablarse con otros, otros a besarse. Aquello fue como una absoluta locura. Yo no sé ahí si esa persona sanó, espero que sí, pero después, años después, cuando me formé en constelaciones, entendí del desastre monumental que supuso esa constelación, porque ¿a quién
le haces caso. ¿A qué representante le haces caso? Cada representante necesita su atención, porque cuando un representante sale al campo de trabajo, trae una historia que hay que abrirla y hay que cerrarla. Toda historia que se abre se cierra. Si yo saco un representante y no le hago ni puñetero caso y lo dejo deambulando por la sala, cuando termina la constelación le digo al representante, ya te puedes sentar, salte de ahí y demás, ¿qué le he aportado a esa persona? Absolutamente nada. Y seguramente le he abierto algún patrón, algún canal, alguna historia a esa persona que ha venido a representar que no sabía ni lo que estaba haciendo, innecesario. Le he creado, al menos como poco, una situación de confusión que era innecesaria. Entonces, cuando yo me encuentro con este tipo de consteladores, que además suelen tener también el ego muy alto, que necesitan montar el show, que normalmente, que es algo que también lo vamos a hablar ahora también enseguida, dan por hecho lo que te pasa y la solución que necesitas, yo, digamos, saldría corriendo. Para mí eso es como lo del salvar a los ancestros. Esa es una red flag que ya por sí sola es para salir corriendo. Te comentaba también en el vídeo de las red flags del tarotista que, como ha pasado en esta, todas las red flags que te he marcado tienen mucho que ver con el ego del constelador, perfil posiblemente narcisista. La quinta red flag la comparte con la del tarot, que es aquel constelador que no te escucha. El constelador que da por hecho, el constelador que no indaga en tu historia, el constelador que no registra cómo te sientes ni qué necesitas, el constelador que no te pregunta qué quieres conseguir con esta constelación, el constelador que, digamos, no busca que tú saques, digamos, como tus conclusiones y que tú definas, acompañado obviamente por tu terapeuta, qué quieres constelar y para qué lo quieres constelar. El constelador también, obviamente, que como no escucha, posiblemente dé por hecho muchas cosas y reconduzca la constelación. Yo recuerdo hace mucho tiempo que una persona muy cercana de mi entorno, a la que yo no podía constelar porque era excesivamente cercana, tenía un tema con un gemelo solitario. Y yo recuerdo que salían todos sus patrones, que esa persona era gemela y necesitaba constelarse su gemelo. El gemelo solitario se trabaja de una manera muy concreta. Tiene unas pautas muy específicas que un buen constelador, supuestamente debería conocerlo. Obviamente hay consteladores especializados en gemelos solitarios, pero una cosa normal, aunque sea reconocer y ubicar un gemelo, un constelador bien preparado tiene que poder hacerlo. Recuerdo que yo no pude acompañar a esta persona en constelaciones porque era muy cercana. Entonces esta persona recurrió a otra consteladora de la que supuestamente era de confianza. Entonces recuerdo que cuando esta persona vino de constelar y yo le pregunté qué tal, me dijo mal. Porque obviamente, dice, esta persona cercana sí conocía el tema del gemelo y se había informado, pero la consteladora no tenía ni idea de lo que era el gemelo. Entonces lo que sugirió es que esta persona fuese con su madre a la constelación. Primer error. No se va con papá, mamá o un pariente a una constelación y no se necesita para nada a mamá para constelar un gemelo solitario. Así de claro os lo digo. Pero esta persona sugirió que sí. Entonces trató de convencer a su cliente, esta consteladora, diciéndole que no era gemelo solitario, que estaba mal explicado, que es el alma gemela. Estamos mezclando temas. Gemelo solitario tiene que ver con un hermano con el que venimos, digamos, en simbiosis. El alma gemela es otra historia. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué fue lo que hizo? Constelarle el alma gemela, le sacó la representante de la hermana a su cliente, le sacó un aborto que tuvo la madre, le sacó el supuesto gemelo, ese que era el alma gemela, y todo al final se centró en que consteló a la madre de su cliente, que se infló de llorar y se acordó de su infancia y tiraron por ahí. ¿Le solucionó algo? No. ¿Qué pasó ahí? Que esa consteladora obviamente no tenía ni puñetera idea de lo que era un gemelo solitario y no lo sabía trabajar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Llevárselo a su terreno. Seguramente para no perder al cliente y seguramente para imponer su criterio. Porque ya pensaba que eso no era. Que era el tema del alma gemela o la llama gemela, porque era lo que ella conocía y en lo que ella, por cierto, estaba fijada. Entonces, ¿le solucionó algo? No. Eso es tan fácil como decir, no sé de qué me estás hablando, no conozco esta historia, pero vamos a explorarla. Y ya está, porque a mí me vienen a veces también en constelación gente con historias que a lo mejor yo no conozco o yo no comparto. Por ponerte un ejemplo, y no es porque no lo conozco o no lo comparta, sino porque a lo mejor es algo como más subjetivo. A mí me ha pasado, por ejemplo, de alguien que me dice, tengo tal cosa y me viene de otra vida. Entonces, yo no trabajo con otras vidas,
pero no importa. Yo entiendo que a la persona hay algo que le está resonando, que viene de otra vida. Entonces, para que le sea más efectivo, yo lo que hago es tratar de traer esa información lo más al presente posible. A lo mejor esa persona tiene muchísimo rechazo porque en una regresión le salió que en otra vida la repudiaron, por decirte algo. ¿Qué haría yo? ¿Inventarme, digamos, un argumento para no traer la otra vida? No. Lo que yo haría es tratar de traer ese rechazo a su presente y tratar de sanarlo desde aquí. Decir, agradezco a esa información que me vino de otra vida porque me sirvió para revelarlo, pero no se trata de que yo lo sane en otra vida, al menos con constelaciones. Yo con constelaciones puedo ofrecerte sanarlo aquí. Y agradecemos esa información que te vino de otra vida porque ahora lo puedes ver. No me lo estoy llevando a mi terreno, en el sentido de que no estoy anulando a mi cliente. Estoy dándole poder, le estoy dando algo que yo creo que le puede ayudar. Y a lo mejor en esa constelación encontramos alguna información que a esa persona le sirve para sanar lo que sea en su otra vida y entonces puede buscar a un especialista en regresiones o en terapias de vidas pasadas para que le ayude con lo que salió en la constelación. Le estoy dando poder en ese sentido. En ese sentido también quiere decir que aunque yo no trabaje vidas pasadas, yo respeto cómo es para esa persona. Te doy hasta aquí y posiblemente esto a ti te sirva para luego ponerlo en manos de otro terapeuta especializado en ese tema que te pueda ayudar. Pero no anulo todo eso, digo que eso no existe, que es una tontería y me lo llevo a mi terreno para quedar además por encima, como hizo esta persona. Como conclusión, te vuelvo a decir lo mismo que te dije con el tema del tarot y en una constelación creo que es todavía más obvio. Tú eres el protagonista o la protagonista de tu propia constelación porque es tu historia, es tu transgeneracional, es tu familia, es tu sistema, son tus antepasados. Entonces, en este caso el constelador, el terapeuta, es una herramienta que te va a acompañar a que tú hagas ese camino de sanación, pero el terapeuta no conoce la salida. Conoce el cómo, quizás te puede guiar, pero un buen constelador, un buen terapeuta también, pero un buen constelador tiene que saber entregarse a la incertidumbre. Cuando viene un cliente y nos cuenta su historia, sacamos hipótesis. Yo saco una hipótesis, vale, esto viene por aquí, por aquí, por aquí. Y a partir de esa hipótesis, yo hago una propuesta para trabajar con el cliente. Te propongo que trabajemos este tema desde este enfoque y saquemos a estos representantes. Pero yo tengo que estar dispuesta como consteladora a que mi hipótesis se caiga. De hecho, suele pasar. A que yo diga, esto viene por aquí porque es que este tiene una madre, que tal, o este tiene un padre, que cual. Y luego resulta que puede ser o no. Pero si no es, si se cae esa hipótesis, si el cliente entra por otro lado, yo tengo que acompañarlo y de alguna manera ser humilde y decir, vale, no era por ahí, no era el tema o quizás no era el momento. Vamos a seguir por aquí, por esta línea, que por algún lado bueno nos va a llevar. Pero si yo fuerzo a que el cliente vea lo que yo estoy viendo e insisto, estoy dejando yo de ver al cliente, estoy dejando yo de ver la constelación, lo que está pasando, porque a mí se me ha medido en mi cabeza, porque yo soy una consteladora maravillosa, cómo tiene que ser. Y porque como yo conozco también el sistema familiar mejor que mi propio cliente, pues como yo digo que es por aquí, es por aquí. Y entonces ahí estoy metiendo la pata, pero de todas formas, de todos los colores y de todas las maneras. Entonces, con ese tipo de consteladores, no es. Espero que te haya gustado, servido e inspirado. Me encantará saber también cómo ha sido tu experiencia con constelaciones o con algún tipo de terapia. Si te has encontrado con estas red flags, si añadirías algunas otras, que por supuesto he puesto 5, pero son muchísimas más de seguro. Me encantará saber también cuáles son para ti. Te invito, pues como siempre, a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que YouTube sepa que este contenido gusta. Son pequeñas acciones fáciles que a mí me ayudan muchísimo a posicionar el canal, a posicionar el contenido, a saber qué es de tu interés. Te invito también a que le eches un vistacito a la membresía, que siempre pues viene bien esa ayudita extra. Con una inversión muy pequeñita me ayudas muchísimo y además te llevas, creo que, ventajas interesantes y nos vemos pronto por aquí en un próximo vídeo. Te mando un beso enorme y que estés muy bien y muchas gracias por acompañarme.